Pues una vez ya con esto, profesor Gonzalo Arroyo, es una amenaza, es una oportunidad, nos va a hacer más listos, vamos a dejar de ser necesarios, el ser humano, van a poder pensar por sí mismas, en fin. Yo le lanzo esta batería de preguntas y a partir de ahí usted conteste lo que usted considere. No hay ninguna posibilidad de que conteste a las preguntas que plantea Juan Luis. De hecho, os voy a confesar que me ha puesto en un apuro a la hora de la comida, porque me ha empezado a plantear preguntas interesantísimas y cuestiones interesantísimas, y al mismo tiempo me ha puesto delante un plato de paella delicioso, como nunca había probado, y mi cerebro se rompía, no podía estar a las dos cosas al mismo tiempo. Ha sido un reto absoluto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer enorme estar aquí. Nunca había estado en Vila-real y nunca había estado en nuestra sede de Vila-real, pero es la UNED y la UNED es mi casa, y como en casa no se está en ninguna parte. Así que de verdad es un placer enorme. De hecho, he descubierto que esta parte de la casa, la paella es excelente y tengo que venir más. Así que... Pues, y nosotros encantados de recibirle. Y además es un honor eso de que me haya propuesto un aula de filósofos. De verdad es algo que me da una alegría enorme, porque hace tiempo que defiendo que los investigadores en inteligencia artificial vienen a ser como unos niños jugando en el parque con armas nucleares. Eso me refiero a que no son malos, pero es que no saben las consecuencias, no saben lo peligrosas que son las cosas que tienen en las manos, ¿no? Y entre otras cosas es porque no conocen al ser humano. Entonces ellos se hacen un modelo de las personas que luego no corresponde con cómo son las personas en realidad, ¿no? Y cuando los diseñadores de YouTube piensan, ¿qué hay que optimizar aquí? Pues hombre, para que esté contento el usuario, pues cuantas más horas esté visualizando, es que le gusta más. Eso no puede ser malo, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Pues ¿qué sale mal? Pues que el algoritmo aprende a maximizar el tiempo de visionado a base de enseñarte vídeos terraplanistas. Entonces de repente resurge el terraplanismo en el mundo, y la culpa es de unos pobres informáticos que en el fondo no sabían lo que estaban haciendo. Yo creo que es fundamental que los mandos de la nave la tomen los humanistas, los que conocen a las personas y cómo van a reaccionar, los sociólogos, los psicólogos, los filósofos. Y por eso me parece maravilloso que esa gente que tiene que tomar la nave me propongan una charla en la que voy a hablar yo. Y por eso creo que los que trabajamos en inteligencia artificial tenemos que hacer un esfuerzo en explicaros a los ciudadanos en general y a los humanistas en particular cómo funciona esto por dentro, porque hay que desmitificarlo, y vosotros tenéis que saber de primera mano, tener vuestro propio criterio para saber qué se puede esperar de estas inteligencias artificiales, especialmente de la inteligencia artificial generativa que nos ha inundado, nos ha invadido desde hace un par de años, porque necesitamos vuestro criterio para guiarla. Así que, por 1000 razones, muchas gracias por la invitación. Y vamos a proyectar esto. Perfecto. Muy bien. Pues sí, efectivamente había varios títulos para la charla. Por cierto, la introducción que ha hecho Juan Luis es muchísimo más profunda de lo que luego la charla va a ser. No os voy a responder a ninguna pregunta filosófica. De hecho, os prometo que no voy a ser un cuñado filosófico y no me voy a meter en esos berenjenales, ¿no? Yo voy a intentaros explicar lo que hay por debajo para que luego vosotros toméis vuestras propias conclusiones. Además, he visto que la audiencia es de un nivel impresionante, así que seguro que en el diálogo podréis enseñarme vosotros a mí también. Y voy a empezar por el principio de los tiempos, por la prehistoria, que en el caso de la inteligencia artificial no son los griegos, sino que es hace 11 meses cuando apareció ChatGPT. Y nos pusimos todos a jugar con él, y en particular los que trabajamos en inteligencia artificial y en procesamiento del lenguaje natural, es decir, los que diseñamos este tipo de sistemas y que nos quedamos igual de sorprendidos que vosotros, o quizás incluso más. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros pensábamos en función de tareas concretas, ¿no? que este tipo de algoritmos nos podían resolver. Y una posible tarea es determinar cuál es el posicionamiento político de una persona en función de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, aquí os voy a poner un ejemplo de una respuesta de ChatGPT 4, creo que es, en la que alguien dice: una amiga, una vecina, una madre que pronto podría servir en la corte más alta del país.
Y entonces se trata de predecir o averiguar si la persona que ha dicho esto es, en Estados Unidos, un demócrata o un republicano. Y no os voy a preguntar qué opináis vosotros porque os tendríais que tirar el triple. Hay poquísimo contexto aquí para contestar, ¿no? O sea, incluso para un experto, bueno, tú puedes tener tu intuición, ¿no? Y puedes aceptar o no, pero desde luego no hay suficiente información para estar seguro de cuál es la afiliación política de la persona que ha dicho esto. Esta es la respuesta que da ChatGPT. Este tuit probablemente se refiere a la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema que tuvo lugar en el time frame especificado por digamos, la tarea que se proponía. Barrett fue nominada por el entonces presidente Donald Trump, un republicano, y su nominación fue apoyada por el Partido Republicano. El tono positivo del tuit me sugiere que la persona que lo ha hecho está en favor de su nominación, así que supongo que será un republicano. ¿Qué os parece? A mí me parece, vamos, este es el tipo de ejemplos con los que yo empecé a jugar y no me lo podía creer, no me lo podía creer yo que estaba trabajando en el campo, que me diera este tipo de respuesta, que además es correcta en este caso, ¿no? Todo lo que dice es correcto y es una cantidad de información que efectivamente hace difícil incluso para un experto dar una respuesta tan completa y tan precisa como esta. Vamos a ver. Sí. No ha pasado un año todavía, parece que llevamos toda la vida con ChatGPT, por lo menos yo, que no pienso en otra cosa. Pero no ha pasado un año todavía y aún así, en este proceso de aceleración que está sufriendo la inteligencia artificial, pues ha habido muchos cambios en ChatGPT. Uno de ellos es que ya es capaz de hablar, de escuchar y de ver. Aquí os pongo un ejemplo, mucho más reciente, yo creo que lo he visto ayer, en el que alguien le pregunta a ChatGPT: ¿puedes hacer sugerencias para mejorar el fit of this outfit? Que no sé muy bien cómo traducirlo en español, pero para mejorar el aspecto de este caballero. Y ChatGPT contesta: sí, claro que sí, basándome en la imagen. Y empieza a dar todo tipo de instrucciones que, vamos, yo cuando me he puesto la chaqueta antes de venir estaba ya angustiado pensando en ChatGPT. Cosas como, bueno, habría que estrechar un poquito más la cintura para que quede más moderno. La longitud de la chaqueta es correcta, pero igual, si quieres que sea un poco más moderna, hay que recortarla un poquito. Y así ya veis que da hasta 6 instrucciones para que esta persona vaya mejor vestida. Esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, y todo esto, ¿cómo es posible, ¿no? O sea, para vosotros sé que es sorprendente, pero para mí es muchísimo más sorprendente, porque en el momento en que salió ChatGPT, nosotros lo que teníamos, lo que llamamos modelos de lenguaje, que son cerebros artificiales que han aprendido a hablar idiomas, era como, más o menos como este dibujo que veis aquí, la parte grande, ¿no? En blanco y negro. Un auténtico monstruo que ha devorado todo el contenido de Internet sin entenderlo del todo, que se ha contagiado de todos nuestros sesgos y nuestros prejuicios y que puede decir casi cualquier cosa. Y cuando leíamos lo que habían hecho en OpenAI, la empresa que ha desarrollado ChatGPT, todavía nos asombraba más porque eran pequeños detalles, pequeñas cositas que serían un poco una primera fase en la que le ponen esa mascarita rosa, que todavía es bastante inquietante, y luego una segunda fase en la que está representada en el dibujo por esa bolita amarilla y sonriente, que es lo que vemos cuando hablamos con ChatGPT, es la bolita amarilla y sonriente. Y no nos podíamos creer que con esas cosas tan sencillas aparentemente se llegara tan lejos. Y de repente, cuando surgió ChatGPT, la conversación cambió. Cambió para el mundo, que se puso a hablar, como Juan Luis, de si los humanos nos estamos pasando de moda, que vaya comienzo para mi charla, me has dejado ya aquí alienado. Pero es que también cambió la conversación entre los propios investigadores en la inteligencia artificial. Antes hablábamos en los descansos de los congresos de cómo podíamos mejorar un 1% la precisión de la búsqueda de respuestas en un corpus, y ahora estamos hablando de qué es la inteligencia realmente, ¿no? Pero sobre todo, además, la gente se puso a hablar de cosas un poco, no sé cómo decirlo, no voy a poner adjetivos, pero se pusieron a hablar de inteligencia superhumana. O sea, inteligencia mayor que la nuestra, o superinteligencia artificial. Hablaban de razonamiento, de cognición, de alucinaciones, cuando razonamiento sabíamos que estas máquinas no estaban dotadas de la capacidad de razonar.
Lo mismo si hablamos de cognición. Alucinaciones es una palabra increíble porque no me sale. Le da unas cualidades humanas, perdonad el trabalenguas, a la máquina que son, o sea, para alucinar, primero tienes que ser capaz de razonar bien, ¿no? Y luego de repente te tomas alguna sustancia que te hace daño o tu cabeza ya no rige bien y empiezas a alucinar. Entonces, hablar de alucinaciones es algo que me sorprende. Cuidado, no es que la gente hable de alucinar, es que los desarrolladores de estas tecnologías utilizan ya alucinar como un término técnico en los títulos de los artículos, reduciendo el número de alucinaciones con esta técnica. Hay un artículo de OpenAI, los desarrolladores de ChatGPT, que se llama ni más ni menos que Sparks of Artificial General Intelligence, chispas de inteligencia artificial general, que es una palabra que no esperábamos ver por lo menos en 40 años. Hemos visto artículos científicos en los que investigadores del MIT dicen que GPT-4 es capaz de pulirse los exámenes de no sé qué grado en tecnología. También hemos visto cómo luego retiraban el artículo porque estaba todo mal hecho. Y en fin, hemos visto hablar de la extinción de la raza humana, no solo a Juan Luis, sino a gente como los que aparecen en esa fotografía, que son expertos en inteligencia artificial. Hay algunos que dicen que es una chorrada y otros dicen que efectivamente que no es desdeñable la posibilidad de que acabe con nosotros en un futuro cercano. O sea, la conversación está ahí incluso al nivel más técnico. Entonces, me vais a permitir que haga una encuesta express, ahora os lo explicaré por qué, pero es muy importante para mí que os mojéis. Os voy a hacer una pregunta binaria, tenéis que decidiros por una cosa o por otra, aunque no os guste ninguna de las dos mucho, pero os pido que me digáis, en vuestra experiencia usando o escuchando acerca de GPT, de ChatGPT, si tuvierais que elegir entre un loro estocástico, un cacharro que en realidad no entiende nada, repite lo que ha oído con variaciones y hace como que simula que entiende de qué está hablando, pero no tiene ni idea, o una superinteligencia artificial, algo que realmente es más inteligente que los humanos, si tuvierais que decidir a cuál de estas dos cosas se parece más ChatGPT, ¿cuál elegiríais? Entonces, vamos a empezar por... ¿Quién piensa? Que levante la mano el que piense que se parece más a una superinteligencia artificial. 7, muchísimas gracias. Y ahora levantad la mano los que pensáis que se parece más a un loro estocástico. 19. 7 contra 19. Juan Luis, apúntalo, es que necesito este número, ahora lo vais a ver. Es que he tenido la suerte en el último mes y medio de poder plantear esta pregunta a audiencias de tipos muy diferentes. Ahora añadiré la vuestra, que sería una audiencia completamente general, ¿no? Pero fijaros los resultados, son curiosísimos. Aquí en esta gráfica vemos el porcentaje de personas que han elegido superinteligencia artificial en distintos grupos de audiencias. Los he puesto de izquierda a derecha según cuántos son más expertos, más cercanos a lo que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a la izquierda de todo tenemos una audiencia que era una audiencia de educadores, de académicos en educación. Y un 45% eligió superinteligencia artificial. Después la planteé en el ámbito de científicos que usaban inteligencia artificial, científicos tipo pues, astrónomos, radiólogos, cirujanos, y solamente un 5% eligió superinteligencia artificial. Después la planteé en un congreso de investigación en unos temas concretos de informática. Un 0% eligió superinteligencia artificial. La tendencia está clarísima, ¿no? Cuanto más sabes del tema, menos lo ves como una superinteligencia artificial. Pero fijaros en la última columna. Esta columna era en un congreso de expertos en inteligencia artificial y además especializados en lenguaje. Todo gente como yo. Un 15% levantó la mano en superinteligencia artificial. O sea, de repente se rompe la tendencia y los que están desarrollando estos sistemas no se ponen de acuerdo. A mí me parece fascinante. Yo estoy en el lado del loro estocástico, pero realmente yo ya no estoy seguro de nada, lo confieso. O sea, certezas en esta charla, por mi parte, vais a tener pocas. Me parece fascinante, si lo pensáis, que hay por lo menos dos cosas en las que este salto tecnológico de la inteligencia artificial en general
Y la inteligencia artificial generativa en particular es completamente distinto de todos los demás saltos tecnológicos que ha dado la humanidad. La primera, se la escuché al director del País Retina en una charla, es que los demás saltos tecnológicos, las demás disrupciones, simplemente cuestionaban cómo hacemos las cosas. Cuando se inventa la imprenta, cambiamos radicalmente nuestra manera de comunicarnos, y cuando se inventa el móvil, pues cambiamos prácticamente todo lo que hacemos, ¿no?, en nuestra vida. Pero solamente cuestionan nuestra forma de hacer las cosas. Pero resulta que con la inteligencia artificial esto es mucho más inquietante, porque no solamente cuestiona cómo hacemos las cosas, es que cuestiona quiénes somos, qué es lo que nos hace humanos. Esta es una primera diferencia. Pero la segunda diferencia que añado yo y que me gustaría transmitiros es que, creo que lo acabo de mostrar con esa gráfica, ni siquiera los que han creado estos cerebros artificiales entienden de qué son capaces y qué es lo que son. Es la primera tecnología que ni siquiera los que la han desarrollado la entienden. No sé si habrá habido algún otro ejemplo, pero a mí no se me ocurre. Así que solo por eso ya, desde luego, resulta interesante investigarla un poco y entrar en sus tripas. Bien, todo lo que os voy a explicar en esta charla se resume en esta transparencia. Y es, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos con inteligencia? Bueno, pues sin entrar en grandes profundidades filosóficas, sí que está claro que nosotros nos defendemos por el mundo y tomamos decisiones con dos tipos de inteligencias. La inteligencia racional, nosotros sabemos un determinado número de cosas y además somos capaces de pensar y sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en, digamos, en una decisión racional. Pero también tenemos una inteligencia intuitiva, que es muy importante. De hecho, cuando aprendemos nuestro primer lenguaje, es un proceso sobre todo intuitivo, es un proceso de prueba y error, semi-inconsciente, en el que al principio hablamos fatal y decimos sonidos incongruentes, pero a base de prueba y error vamos aprendiendo, vamos desarrollando el lenguaje y vamos aprendiendo a comunicarnos con él. Hay muchas cosas que hacemos de forma intuitiva. Cuando conocemos a una persona por primera vez, inmediatamente tenemos una impresión de si esa persona nos vamos a llevar bien o no, si confiaríamos en ella o no. Y eso son cosas que no hacemos racionalmente, sino que vienen de nuestra experiencia previa, ¿no? Nuestra intuición es la acumulación de toda la experiencia que hemos tenido, que luego nos lleva a la capacidad de tomar decisiones instantáneas que no podemos explicar racionalmente. Bueno, pues si pensamos que la inteligencia tiene al menos estas dos vertientes, una cosa muy curiosa, de la que yo creo que ni siquiera los expertos en IA, diría yo un 80%, son conscientes, es que toda la inteligencia artificial que estamos desarrollando está, vamos, toda. El 95% de la inteligencia artificial en la que estamos trabajando y sobre todo la que está llegando a los ciudadanos y la que está cambiando nuestra vida, se basa exclusivamente en modelar nuestra inteligencia intuitiva. Se basa en modelar nuestra intuición y no nuestro pensamiento racional. Esto es algo que normalmente en las conversaciones de café a la gente le sorprende mucho porque tiene justo la idea, el prejuicio exactamente contrario. Pero lo cierto es que solo modela nuestra intuición y entender esto es crucial para entender de qué son capaces, por ahora, estas máquinas. Y eso es lo que os voy a explicar hoy. Cómo funciona ChatGPT, por qué está basado solo en la intuición y de ahí podemos deducir algunas cosas que va a hacer bien y otras que va a hacer mal. Además, hablando de loros estocásticos y superinteligencias artificiales, hay un punto intermedio que creo que es el que describe mejor a ChatGPT y a estas inteligencias artificiales generativas, que es el concepto de cuñado. Es maravilloso que en español tengamos ese concepto acuñado porque en otros idiomas no existe y cuando doy charlas fuera de España tengo que explicar primero lo que es un cuñado. Persona que te encuentras una vez al año en la cena de Navidad y que se pone a hablar de cualquier tema y parece que sabe de todo. Es un erudito, que le preguntes lo que preguntes, él es el experto. Y de hecho, si tú no sabes del tema de que está hablando, pues igual hasta te lo crees. Lo que pasa es que un día habla justo de lo que tú sabes. Y entonces te das cuenta de que en realidad no sabe de qué está hablando de oídas y en realidad no sabe, se confunde y dice tonterías, ¿no? Bueno, pues
Esta es la mejor metáfora o analogía que yo conozco para explicar lo que es ChatGPT. Eso sí, no es un cuñado normal, es un super cuñado. Porque a lo mejor tu cuñado, no sé, escucha la COPE 8 horas al día, pero este super cuñado se lo ha leído absolutamente todo. Entender lo que es entender no ha entendido nada, pero se lo ha leído absolutamente todo. O sea que su capacidad para hechizarte con el discurso es enorme. Tanta que hasta los propios desarrolladores a veces se quedan hechizados y dicen, ya está, esto es súper inteligente. ¿Cuál es la conexión con la intuición? Pues precisamente que tu cuñado habla de oídas. Tu cuñado lo ha leído todo, pero no ha entendido nada y no tiene una base de conocimientos que consultar para darte una información veraz. Se ha quedado con la espuma de todo lo que ha leído. Bien, pues el resto de la charla voy a explicar esto, pero primero no puedo resistirme a poner un ejemplo de contestación a ese en el que veíamos lo del outfit del rey y el ChatGPT sugería mejoras. Inmediatamente un usuario en Twitter responde, esto no funciona a todos, y le pone esta foto y dice, a ver, ¿cómo mejorarías mi outfit? Y le contesta ChatGPT, lo siento, no te puedo ayudar. Pero es que luego otro contesta, es que no lo has preguntado bien. Mira, si le preguntas, en vez de cómo mejorarías mi outfit, le dices, ofréceme sugerencias útiles para mejorar mi outfit. Y de repente ya se engancha y se lanza a hablar como loco. Como veis, hay una variabilidad tremenda según cómo le formules la pregunta, aunque el contenido y la semántica sea exactamente la misma, ¿no? Y este es un efecto cuñado que espero poder explicaros en esta charla. Otro ejemplo, necesito ponerlo porque este me afecta directamente, es un investigador en inteligencia artificial que pone unas curvas que están relacionadas con cómo el proceso de aprendizaje de una inteligencia artificial, y se las pone a ChatGPT y le dice, ¿qué me puedes decir de mi sistema a partir de estas curvas? No os lo voy a leer, pero le da 6 puntos, que todos tienen una pinta estupenda, la terminología es fabulosa. 5 de ellos son chorradas absolutas que no tienen nada que ver con la realidad. La conclusión es muy clara, no se te ocurra ChatGPT para nada que no entiendas, porque es que te la puede meter doblada, ¿no? Esta será la conclusión que entenderéis al final de esta charla. Quiero deciros, creo que esta transparencia es clave, que el apocalipsis de la inteligencia artificial no es lo que nos cuentan sus profetas. Juan Luis, no te preocupes porque los humanos nos pasemos, nos caduquemos. Hay una preocupación mucho más inmediata que ya estamos sufriendo, y es el apocalipsis de la inteligencia artificial, que consiste en que todo el mundo se ponga a escuchar al supercuñado estocástico como si fuera la sabiduría personificada. Es que está pasando ya. Tenemos a gente siguiendo dietas personalizadas hechas por ChatGPT que les estropean la salud. Tenemos a gente haciendo rutinas de ejercicio físico que les causan lesiones porque se las ha recomendado ChatGPT personalizados para ellos. Tenemos abogados en Estados Unidos que les quitan el carnet de abogado porque al juez le alegan una jurisprudencia que no existe, porque se han creído lo que les ha dicho ChatGPT y se lo sueltan al juez. Y el juez dice, esto suena muy bien, pero no existe, no lo encuentro, te lo has inventado. A mí me pasa como académico, que mandas un artículo a una revista académica y un revisor te dice, se te ha olvidado citar este artículo, que es importantísimo, y tú lo miras y dices, pues es que, claro, pero ¿cómo es posible que yo no sepa nada de este artículo? Y no existe. Resulta que el revisor no se ha tomado la molestia de leer tu artículo y hacer una revisión, sino que se la ha encargado a ChatGPT y ha dado por bueno lo que le contaba ChatGPT. Ese es el apocalipsis, y ya estamos en él. No voy a hablar de la educación, porque eso ya nos llevaría una charla entera. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a por ello. Os voy a hacer un recorrido a toda pastilla por la inteligencia artificial desde sus orígenes. ¿Y cuál es el origen? Bueno, pues en el origen, cuando se pensaba en inteligencia artificial, se pensaba exclusivamente en emular nuestro pensamiento racional, que en realidad es por donde yo creo que empezaríamos todos, ¿no? Parece que nos distingue más de los animales el pensamiento racional que la intuición, que ellos también la tienen, y algunos muy desarrollada. Entonces se trataba de conseguir meterle a la máquina conocimiento y luego la capacidad de razonar, lo que llamamos motor de inferencia, o la capacidad de tener reglas de inferencia. Voy a poneros un ejemplo para que veáis que no es nada tampoco muy místico.
Imaginaros que queremos hacer un cerebro que traduzca automáticamente. Pues es muy fácil. Primero le damos el conocimiento. Por ejemplo, que caballo se traduce por horse o que blanco se traduce por white. Y luego algunas reglas gramaticales que nos permitan la sintaxis de un idioma llevarla a otra. Por ejemplo, si tenemos un nombre y un adjetivo en español, hay que darles la vuelta en inglés y tendríamos adjetivo-nombre. Con esas reglas y con la capacidad de hacer inferencias sobre esas reglas, si nos llega caballo blanco, podemos traducirlo como white horse. Parece relativamente sencillo, ¿no? Pues durante muchísimos años la inteligencia artificial se dedicó a esto, a acumular conocimiento, a encontrar la manera de formulárselo a la máquina y luego a desarrollar motores de inferencia que trabajaran sobre ese conocimiento. Pero no funcionó. O mejor dicho, sí funcionó, pero para casos muy pequeños. Por ejemplo, en el caso de la traducción, hubo un sistema que traducía perfecto, al 100%, partes meteorológicos entre inglés y francés. Pero los partes meteorológicos tienen un vocabulario muy pequeño y luego además son muy formulaicos, son siempre iguales. Entonces, establecer todo el conocimiento necesario para traducir partes meteorológicos era una cosa bastante asequible. Ahora, en cuanto intentabas ir a algo un poco más general, como nosotros, que somos capaces de hablar de cualquier tema, como nuestros cuñados, pues ya la cosa se complicaba. Y de hecho, hubo gente haciendo esfuerzos enormes por meter el conocimiento del mundo en las máquinas y aquello no tiraba ni para atrás. En el caso podéis pensar, este ejemplo lo podéis entender perfecto, ¿no? Y es que cuando estudiasteis todos lengua en el instituto, las reglas con las que analizabais las frases que aparecían en el libro, luego las llevabais al periódico y ya no servían para nada. Nada que decirte si te vas encima a poesía o ya directamente a una conversación en el WhatsApp. Así que aquello no escalaba. Y de repente alguien tuvo una idea genial entre los informáticos que hacían esto, y es ser perezoso. Oye, la pereza ha dado lugar a alguno de los grandes inventos de la historia. Y en particular esto fue, oye, esto es trabajosísimo y no llegamos a ningún lado. Y si dejamos que sea la máquina la que aprenda por sí sola, nosotros le metemos ejemplos y que aprenda ella, que vea cuáles son las correlaciones. Bien, os voy a explicar este concepto. Yo creo que esto es lo más importante de mi charla. Los que no sabéis en qué consiste el aprendizaje máquina, después de estas dos transparencias ya os vais a ir sabiendo lo que es y completamente desmitificado, porque no tiene ningún misterio. Pensemos en el caso de conceder préstamos. Enfoque de inteligencia racional. Nos sentamos con el que está dando los préstamos, que es el experto, y le decimos, oye, ¿cómo lo haces? A ver, pues mira, si me viene una persona con este perfil, hago esto, no sé qué, claro, si es demasiado joven, cuidado, pero también si es muy mayor, no, pero si el nivel de ingresos, bueno, si es funcionario, mola, porque entonces tiene un trabajo estable. Y más o menos lo vas poniendo en reglas, se las das al sistema y luego cuando viene una persona nueva, pues intentas que tome decisiones, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de aprendizaje máquina? Yo paso del experto, no me interesa. Yo me voy a los datos. Yo tengo un histórico de todo lo que han hecho esos expertos durante años. Bueno, pues los voy a tomar como ejemplos. Y yo voy a modelar el problema simplemente como una fórmula más o menos larga, más o menos grande, más o menos complicada, en la que intervienen unos factores que son los que definen a la persona que va a pedir el préstamo, ¿no? ¿Cómo la voy a representar para la máquina? Pues esa persona tiene una edad determinada, unos ingresos determinados, todos los factores, un histórico de préstamos anterior, todos los factores que son importantes para dar un préstamo. Y yo me imagino que le voy a dar cierta cantidad de puntos, positivos o negativos, sí, algunos de estos factores suben o bajan, pero yo no sé cuáles, no tengo ni idea. Yo pongo una fórmula general. Entonces, el valor de cada factor es completamente desconocido. ¿Cómo lo ajusto? Pues empiezo con valores al azar. Y cuando me viene el primer ejemplo, hago una predicción y digo, sí, le damos el préstamo. Y luego miro el histórico y, pues no se lo dieron. Y entonces voy a esos valores que he utilizado, los que eran altos los bajo y los que eran bajos los subo un poquito. Ajusto. Me viene otro ejemplo y vuelvo a dar una respuesta casi al azar. Y poco a poco, a base de ejemplos, si tengo 10, 20.000, 30.000 ejemplos en la base de datos, cuando llego al final estoy emulando muy bien las respuestas que han dado los expertos del banco. No sé muy bien cómo. No puedo recuperar esas reglas de razonamiento que ha utilizado el experto, pero
El sistema, a base de prueba y error y moviendo pesos, ha dado con una fórmula que ha encontrado las correlaciones adecuadas y que te está dando un resultado bastante razonable. Ese es el aprendizaje máquina, nada más. Mi modelo es una fórmula enorme que la ajusto a base de prueba y error. Si tengo suficientes datos, funciona bastante bien. Estoy simplificando mucho, pero realmente la esencia, la idea es esta. Y ya está, ya no me tengo que preocupar en modelar conocimientos, solo necesito ejemplos para cualquier problema que quiera resolver. Esto en traducción automática, volviendo al ejemplo que he estado utilizando, lo empezaron a utilizar en IBM y el director del grupo, Frederick Jelinek, dijo una frase que quedó para la historia y que podéis leer en la Wikipedia, que es: cada vez que despido a un lingüista, mi sistema mejora. Como que ya los expertos no pintan nada, al revés. Cuando los quito de en medio, mi sistema mejora. Luego él dijo: no, yo no dije eso exactamente, lo único que se iban ellos porque se aburrían. Pero bueno, ahí quedó la frase grande, es: cada vez que despido a un experto, mi sistema traduce mejor. Bien, pero ¿sabéis qué pasa? Que el aprendizaje máquina, que funciona maravillosamente para ejemplos como el que os he descrito, ya no funciona tan bien si estamos pensando en una inteligencia artificial general. Si pensamos en general en cómo modelar el lenguaje o cómo modelar la información visual, cómo hacer visión artificial, realmente no sabemos cómo darle la información a la máquina. La información visual sabemos que darle los píxeles no es una buena representación. En lenguaje sabemos que darle las cadenas de caracteres, las secuencias de letras, tampoco es una buena representación, aunque hemos peleado durante años con eso. Y entonces, hace solo poco más de 10 años, 12 años creo que, alguien tuvo otra idea feliz y realmente ingeniosa. De nuevo, fruto de la pereza. Oye, qué pereza decidir la representación, ¿no? O sea, decidir para los ejemplos cuál es la representación ideal, porque es que no la encontramos. Y si dejamos que la máquina, además, también aprenda ella a representar. Este es un cambio clave y es el tsunami que estamos viviendo ahora, se originó en ese momento. ¿En qué consiste? Pensad en el siguiente juego. Yo tengo que pasaros una imagen. Cojo el WhatsApp y os la mando. Ya está, la tenéis. Pero ahora lo hacemos un poco más difícil. Las imágenes pesan 2 megas. Eso es mucha información. Las tienes que pasar en una cantidad mucho más pequeña de bits. ¿Cómo lo haríais vosotros? Si tenéis que usar pocos bits, después de pensar un ratito, lo haríais con el lenguaje. Y entonces explicaríais: bueno, pues en la foto hay una persona de mediana edad, como de 1,80, vestido con una gabardina en una calle de la ciudad de tal, con el sol poniéndose por detrás. ¿Qué estamos haciendo? Estamos abstrayendo de un conjunto de píxeles gracias a nuestro lenguaje, estamos abstrayendo la información de una forma mucho más sintética. Bueno, pues la forma en la que las máquinas aprenden a representar información visual es exactamente esa. Es un juego que se le propone a la máquina en la que se le obliga, o sea, se le da una imagen y se le pide que devuelva la misma imagen. El problema es que para almacenarla primero tiene un espacio mucho más pequeño de representación. Entonces, o aprende a abstraer lo que está viendo en la imagen o no lo puede hacer bien. El procedimiento es el mismo que hemos contado antes, exactamente igual. Al principio tienes espacio de representación y todos son valores al azar. Es una forma que imita a los cerebros humanos, ¿no? Hay como conexiones sinápticas y neuronas que no son más que pequeñas formulitas que tienen una entrada y una salida. Y al principio pues da información al azar, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pero claro, tiene la clave, que es la imagen, y puede ver cuánto se parece lo que ha generado a la imagen original. Cuando se desvía, que es siempre, pues va ajustando los valores de esas conexiones sinápticas. Por prueba y error, de forma completamente ciega. El número de ejemplos es ilimitado, ya no necesitas un experto decidiendo la salida, porque con tener una imagen ya tienes un ejemplo de entrenamiento, porque lo que tienes que devolver es la imagen. ¿Lo pilláis el proceso? Cuando has hecho eso sobre miles de millones de imágenes, resulta que por ese proceso tan sencillo, haciendo ese juego, los pesos que has puesto en las neuronas ya saben abstraer muy bien la imagen. No sabemos cómo, es muy difícil saber dónde están representadas las líneas rectas, dónde las curvas, dónde las texturas,
pero lo cierto es que se las ha apañado. Y la representación de la imagen ahora es riquísima y puede trabajar con ella para resolver cualquier tipo de problema. ¿Veis? Aquí está dibujado, pues el gato es la entrada y el gato es la salida, y abajo, ahí dentro, aprende a representar. Entonces, en una segunda fase ya le puedes enseñar a hacer tareas, por ejemplo, a reconocer gatos. Primero, utiliza esa representación que ha aprendido y después ya, sí, se ve 10.000 ejemplos de gatos y de no gatos, y entonces aplica otra vez el mismo procedimiento y en una última capa de la red neuronal aprende a clasificar perros y gatos, y lo hace muchísimo mejor que lo hacía cualquier alternativa anterior. Fijaros en esta gráfica porque aquí se ve gráficamente cómo empezó ese tsunami. Esto es una competición que se llama ImageNet de reconocimiento de imágenes. Cada bolita es un sistema y cuanto más arriba está la bolita, más error. Es decir, lo bueno es estar abajo, ¿no? Entonces veis aquí que al principio, en 2011, abajo en la gráfica a la izquierda, veis que las bolitas están repartidas por aquí, y de repente en 2012 llega un grupo que hace esa representación y de repente, fijaros, están todos aquí arriba y este grupo se va hasta aquí, hasta un error del 15%, muchísimo menor que los demás. Y mirad lo que pasa en 2013, todo el mundo está haciendo lo mismo. Y luego ya van, veis como en grupo, bajando poco a poco y llegando a unos niveles de precisión con los cuales ya en 2016 tienes cámaras relativamente baratas que te reconocen una cara y te la siguen y puedes hacer fotos enfocando siempre a la cara de la gente. La idea fue esa. No solamente dejo a la máquina que aprenda a clasificar, sino que también dejo que la máquina se las apañe para representar información. Exactamente lo mismo pasó con el lenguaje. Es exactamente la misma idea. En el caso del lenguaje, las máquinas juegan a predecir la siguiente palabra. Cogen una frase, le quitan alguna palabra o la del final e intentan averiguar cuál es, adivinarla. Al principio no dan una porque es una enorme red de conexiones sinápticas que dice todo al azar. Pero claro, puedes jugar a eso con todas las frases de Internet. Y cuando terminas, la máquina ha aprendido una representación realmente sorprendente, una representación numérica, que son 500, 600 números para cada palabra en cada contexto. Y esos 600 números tienen un montón de información semántica. Las palabras que aparecen en los mismos contextos tienen ristas de números parecidas, o sea que tenemos información semántica, cuando una palabra se parece a otra, cuando es reemplazable una por otra. Así que realmente no son loros, tienen la capacidad de decir cosas que nunca se habían dicho antes, porque saben que una palabra se parece muchísimo a otra y que es reemplazable. Así que son capaces de generar cosas nuevas. Pero, en un momento dado, el problema es que todavía necesitas 10.000 fotos de gatitos. Igual que para hacer pregunta y respuesta o para decidir si alguien es republicano o demócrata, necesitas un último paso en el que le das 10.000 ejemplos o 20.000 de cosas que han dicho los republicanos y cosas que han dicho los demócratas. La verdad es que sería genial contar con un cerebro que hiciera más como nosotros, ¿no? Si yo ya manejo el lenguaje y tengo conocimiento del mundo, tú dime lo que hay que hacer, que yo te lo contesto y te lo hago, ¿no? Bueno, pues sorprendentemente, y aquí empieza la parte ya un poco de flipar de la historia, no hizo falta ninguna idea para llegar a ese punto, que parece el más complicado de todos. Simplemente hubo que hacer los cerebros artificiales más grandes. Y de repente se vio que hay propiedades emergentes. Simplemente por hacer un cerebro más grande y entrenarlo con más datos, de repente es capaz de hacer cosas que antes no podía. Aquí esta es una ilustración de Google sobre cómo con 62 billones americanos de parámetros, de repente ya puede hacer cierta aritmética, puede completar código, puede hacer resúmenes, puede entender el lenguaje. Con 540 billones puede hacer parsing semántico, puede hacer cadenas de inferencia lógica, puede hacer razonamiento de sentido común, etc. Son efectos emergentes que no entendemos muy bien. El primer cerebro artificial que demostró estas capacidades fue GPT-3. La única diferencia sustancial con GPT-2 es que era muchísimo más grande. Realmente no había más diferencia. Y de repente tú le decías, tradúceme del inglés al español, al inglés al francés, y le ponías queso y te daba una traducción. Y ya no estaba entrenado para traducir.
simplemente había aprendido el lenguaje, pero no estaba entrenado para traducir. Y en ese punto estábamos cuando llegó ChatGPT. ¿Y qué es ChatGPT? Pues vamos a volver a la figura del principio para explicaros lo que son esa careta y esa bolita negra. Digamos que el cerebro artificial es lo que os acabo de contar, es GPT-3, es el monstruo este. Y entonces ellos dijeron, bueno, vale, este cacharro hace una representación semántica estupenda y además es capaz de completar lo que le decimos porque, claro, ha aprendido con ese juego. O sea, lo que mejor hace de todo es completar. Tú empiezas a escribir y él sigue. Y te escribe algo completamente fluido, porque es lo más probable. Él ha aprendido a generar lo más probable. Y a los de OpenAI se les ocurrió, pero así como de pensamiento lateral, oye, pues ahora vamos a entrenarle para dialogar, porque sabe completar, pero lo de dialogar no se le da tan bien. Vamos a enseñarle a dialogar y a darnos información útil cuando le preguntamos cosas. Y entonces, en una primera fase, que es la máscara esta rosa, hay una frase de aprendizaje supervisado, con un profesor, con un látigo, que cuando te equivocas te da un latigazo y te dice, no, lo que tenías que haber contestado es esto otro. Por el mismo procedimiento que hemos estado viendo, va ajustando sus pesos para responder lo que el profesor quiere que responda. Y esta es la parte más curiosa, más ingeniosa, es que en un momento dado, eso es un poco lento y caro. Los profes son caros, como sabemos los profes, aunque nos paguen poco. Perdón, vuelvo. Entonces, la idea es, oye, ¿y si el sistema además también se aprende un modelo del profesor? Y en vez de preguntarle al profesor si lo está haciendo bien o no, se lo pregunta a ese modelo aprendido del profesor. No sé si lo pilláis. Para mí la mejor forma de entenderlo es cuando pienso en preguntarle algo a mi padre. Mi padre ya no está, pero yo le conozco lo suficientemente bien como para imaginarme una conversación con él y saber más o menos lo que me diría en una circunstancia determinada, ¿no? Bueno, pues curiosamente eso funciona estupendamente bien. El sistema se hace un modelo del profesor y claro, ahora en vez de contestarte una pregunta cada 2 minutos, pues te contesta 10.000 preguntas cada 2 minutos. Estoy diciendo cifras un poco a lo que... Pero vamos, pilláis la idea. Aprender con un profesor automático es muchísimo más rápido. Cuando no está claro lo que te diría a tu profe, como todavía lo tienes ahí en la habitación de al lado, vas y le preguntas, oye, esto no lo tengo claro. Y entonces el profe te ayuda y tú incorporas lo que te ha dicho al modelo del profesor, lo actualizas, lo mejoras y sigues trabajando en modo automático. Eso es ChatGPT. No hay más. De repente hemos pasado a un cacharro que tiene contigo un diálogo súper natural y que además parece, eso sí, sí, miente más que habla. Ahora parece que siempre entiende lo que le estamos preguntando, ¿verdad? O sea, siempre te contesta algo pertinente para lo que tú le has preguntado. Otra cosa es que sea verdad o no, que sea demasiado general, pero siempre te contesta, o sea, realmente parece que entiende lo que le estás preguntando y te da información, bueno, está entrenado para darte información que te guste, que te solucione el problema. No está entrenado para darte información verdadera porque por debajo no tiene la capacidad de almacenar conocimiento y de razonar sobre él. ¿Veis ahora por qué decía lo de la intuición? Es simplemente una fórmula enorme, aprendida a base de latigazos, con la que te da una respuesta, pero en ningún lugar de la red neuronal está anotado en qué año nació Quevedo. Lo que hay es un token con 4 cifras que es más probable al lado de Quevedo que cualquier otro token de 4 cifras. Es alucinante que funcione tan bien con una información tan difusa, tan intuitiva, tan de oídas. Pero lo cierto es que es así. Cuidado, porque cuando uno explica esto así, dice, Dios mío, o sea, es un cuñado, no vale para nada. No, es muy sorprendente realmente cómo funciona. Y voy a volver al primer ejemplo que puse al principio. Este texto lo ha escrito un demócrata o un republicano. Bueno, pues estadísticamente, ChatGPT 4 contesta a esa pregunta mejor que los humanos y mejor que los expertos, que es lo que más me asombra de todo. Aquí tenéis una gráfica en la que se ve la columna vertical es la cantidad de gente en un nivel determinado de accuracy, de precisión, ¿no? De acierto. La parte roja son anotadores que son crowdworkers, o sea, gente sin ninguna formación específica que lo hace muy rápido mientras ve una película y come palomitas, ¿no?
Y veis que pues hay anotadores que aciertan un 60%, casi al azar, porque si lo dices al azar aciertas un 50%. Y hay algunos que llegan al 80%. Los expertos están ahí entre el 80 y el 85% de acierto. Y ChatGPT está más allá del 90%. O sea que frente a un experto en ciencias políticas que sepa de política en Estados Unidos, ChatGPT acierta más. Es muy sorprendente y al mismo tiempo hasta encaja, porque en realidad, fijaros que esa respuesta que ha dado al tuit es un poco de oídas y ahí no hay información. Es como la que dijeron, bueno, ha dicho familia, va a ser republicano. Es más probable que si menciona la familia sea republicano que si es demócrata. Razonamientos completamente sesgados, pero que intuitivamente te pueden llegar a dar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, resulta que un cacharro que se ha leído todo Twitter del año 2020, aunque no lo haya entendido, tiene una cantidad de información volando de oídas en la cabeza que ni siquiera un experto tiene, ¿no? Y en este caso, lo hace mejor que los expertos. Así que, cuñado 1, expertos 0. ¿Sucede siempre? Pues contestadme vosotros. Obviamente no, por todo lo que os he contado, si no, no tendría sentido la charla. Aquí, en esta gráfica, ya no hay un único problema, sino que hay 27 tareas distintas todavía en el contexto de clasificación binaria en ciencias sociales. Problemas como el que os acabo de enseñar. En esta gráfica, el cuadrado de arriba a la derecha, este de aquí, es cuando tanto la precisión como la cobertura son mayores de 0,5. Por resumiros y no daros explicaciones demasiado largas, cuando la respuesta es mejor que el azar en todos los aspectos que la mires. Hay un montón de puntos allí, de respuestas mejores que, ya no de los expertos, que el azar. Pero también hay 9 puntos, creo, en los otros cuadrantes. Algo está haciendo peor que al azar. Es decir, hay cosas que las hace muy bien y otras que no las hace nada bien. Habría que verlo punto por punto, pero probablemente cuanta más necesidad tengas de razonar y hacer pensamiento racional, más dificultades tendrá, porque es que no tiene forma de hacerlo. Tiene forma de simularlo, como nuestro cuñado, pero realmente no tiene forma de hacerlo. Otro problema es que cuando leáis que estas máquinas son súper inteligentes y aprueban los exámenes de abogacía, los exámenes del MIT, etcétera, 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 no os creáis nada de lo que veis. ¿Por qué? Porque nuestro supercuñado se lo ha leído absolutamente todo y le están examinando con exámenes cuyas respuestas están publicadas online. Es decir, se han leído las respuestas. Este es un problema enorme. Es muy difícil evaluar a estos modelos con cualquier cosa que se haya publicado en algún momento. Es que incluso las de acceso restringido, habréis visto hace un mes, me parece, que de repente descubrieron que Llama 2, que es un sistema abierto de Meta, de Facebook, como es abierto, la gente puede ver cómo se ha entrenado. Y resulta que había un ficherito que se llamaba Books 3 que contenía cientos de miles de libros protegidos por copyright que supuestamente no están online y se los estaban tragando con quien no quiere la cosa. Entonces, claro, evaluarlos es muy difícil. Es muy difícil porque casi siempre los datos están contaminados. Hay de hecho un índice de contaminación de modelos de lenguaje que han hecho en el País Vasco, donde puedes ir y ver este test que iba a utilizar, a ver si lo han leído o no. Y ves que casi todos lo han leído, todo. De hecho, todo lo que ponéis en Twitter, os aseguro que el año que viene lo habrán leído y se habrán alimentado de ello. Así que, por favor, no pongáis faltas de ortografía porque luego le confundís al pobre bicho. Otro problema, fijaros, es una cosa que a mí me parece fascinante. El progreso es aceleradísimo, entonces todos damos por supuesto que el año que viene serán infinitamente más inteligentes que ahora, porque claro, a la velocidad que van. Bueno, pues lo cierto es que no tenemos ni idea de si eso va a ser así, porque son cacharros que nos están imitando, están aprendiendo de nosotros, todo, literalmente, de nuestros aciertos y de nuestros defectos, todo junto, sin posibilidad de distinguir. Pero ¿qué pasa si les dejamos de dar información? Bueno, pues ya está pasando. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que ya no se molesta en escribir, que le pide a ChatGPT que lo haga por ellos. Y toda esa información se está vertiendo online. Y ChatGPT está aprendiendo de cosas que ha escrito él mismo. ¿Sabéis lo que pasa cuando vais a hacer una copia de la llave de vuestra casa y luego hacéis una copia de la copia y luego una copia de la copia y de repente ya no podéis entrar en casa?
Bueno, pues esto podría suceder, de hecho está empezando a suceder. Podría suceder que estos cacharros, dentro de 3 años, digamos, ¿os acordáis de lo inteligente que era ChatGPT en el año 2023? No es seguro. No, yo diría que no es ni probable, pero es posible. Y de hecho, esto que estoy enseñando aquí en la pantalla es un ejemplo de visión artificial. Si la visión artificial se alimenta de cosas que ha generado ella misma, aquí podéis ver como a la izquierda tenéis el ciclo 1, se está alimentando de datos reales de fotografías, y en el ciclo 9 lleva alimentándose en 9 ciclos de cosas que ha generado ella misma. Y veis cómo ya empiezan a aparecer reptilianos aquí a la izquierda, a la derecha, bastante inquietantes. Bueno, pues efectivamente eso puede suceder. Un ejemplo casi escalofriante es el de programación. No hay nada mejor, ningún dominio de aplicación mejor para estos trastos que programar. ¿Por qué? Porque la programación es muy formulaica. Es como un poco siempre igual, ¿no? Es un rito con el que hablas ahí, con el compilador. Entonces es muy sistemática, muy repetitiva. Eso lo aprende fabuloso. Entonces un buen programador puede ahorrar un 90% del tiempo de programación pidiéndole primero a ChatGPT o a GitHub Copilot, a inteligencias de ese estilo, que le generen el código. Oye, mira, necesito un programa que me haga esto. Lo genera y luego lo miran, lo corrigen, los defectos que tengan. A veces incluso le puedes pedir a ChatGPT que te lo corrija, lo que ha escrito él mismo. Y lo hace. Porque es una máquina no determinista, no tiene opiniones, ni criterios, ni sabe cómo hacer las cosas. Funciona por probabilidades. Cuando le enseñas un programa con un error, también ha visto muchos ejemplos en internet de programas con errores corregidos. Y entonces va y corrige su propio error. O sea, no hay ninguna inconsistencia en eso. Bueno, pues aquí veis el tráfico en Stack Overflow, que es la fuente más importante de la que beben estas inteligencias artificiales para aprender a programar. ¿Qué pasa? Que sale GitHub Copilot, que sirve para programar, o sale ChatGPT, y el tráfico en Stack Overflow baja inmensamente porque la gente ya no necesita preguntar las cosas allí a sus compañeros programadores. Ya le piden a ChatGPT que lo programe. Pero claro, entonces está perdiendo la fuente de la que aprende y va a empezar a aprender de sí mismo. Así que no sabemos si van a ser tan inteligentes. Así que tranquilo, Juan Luis, que todavía queda. Es más, podemos poner cosas chungas en internet aposta y se vuelven locas. Y quería comentar un aspecto en el que nos preocupamos en nuestro laboratorio especialmente, que es sobre la hegemonía del inglés. El modelo más grande open source que hay ahora mismo, que es el que he mencionado, Llama 2, aquí veis el porcentaje de idiomas con los que ha aprendido. Y veis que mientras que el inglés es casi un 90%, en español es un 0,13%. Claro, tampoco podemos esperar que hable el español como el inglés. Y no solo el idioma, sino la cultura. O sea, él es un cacharro que es de Estados Unidos, está imitando a un ciudadano estadounidense. Se parece muy poco a nuestra cultura. Esa es una gráfica que mide cuánto de extraño es el comportamiento de ChatGPT según desde qué cultura lo veas. Si eres yanqui te sorprende mucho menos que si eres de cualquiera de las culturas que aparecen ahí al otro lado, como Pakistán o Jordania o Egipto. Está demostrado, vuelvo al grupo de nuestros colegas del País Vasco, que piensan mejor en inglés. Fijaros qué curioso. Si yo le hago una pregunta en español y le pido que me conteste directamente, lo hace peor que si le pongo la pregunta en español y le digo, tradúcemela al inglés, te la traduce. Ahora respóndela, te la responde. Y ahora tradúcemela al español, te la traduce. Y a pesar de que tiene muchas más posibilidades de error en todo ese proceso, lo hace mejor que si se la preguntas directamente en español. Así que, como ciudadanos del mundo, tenemos acceso a una inteligencia artificial de segunda categoría. O sea, podríamos hasta aumentar la brecha digital para nosotros por el hecho de que hablamos español. Cuidado que es un idioma que hay muchísima información en internet. Si tu idioma es el euskera, ya ni te cuento. Nosotros hemos medido en un proyecto dentro de la UNED, con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, cuánta es esa brecha. Y se puede medir de muchas maneras. La más complicada de medir es la de efectividad, la de esos modelos de lenguaje, cómo resuelven el problema. Y aquí veis que la media está aquí abajo, es una media de un 18%, medida sobre 11 problemas distintos, que tampoco parece tanto, pero es que esa media es mentira, no significa nada, porque en este caso no es un número, la brecha no es un número, es una curva. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tú le pones un examen muy fácil a tus alumnos, pues te aprueban todos. Pero si se lo pones difícil, de repente los peores alumnos se quedan atrás y los mejores siguen sacando buena nota, ¿no?
Pues esto es lo que pasa, que cuando le pones un examen fácil, más o menos en inglés y en español se apañan perfecto. Pero si les pones algo realmente difícil, entonces la brecha es enorme. De hecho, en los conjuntos de prueba que hemos utilizado, el más complicado de todos, la diferencia es un 200% entre el inglés y el español. O sea que es una curva, y es una curva que se ve más cuanto más difícil es lo que le proponemos. Y aquí veis un montón de cifras ya agregadas, ¿no? de esa brecha, ¿no? Brecha en términos de estado del arte, hemos medido un 68%, viendo muchos aspectos. En funcionalidades la brecha es pequeñita, es solo de un 9%. En nivel de adopción por parte de los ciudadanos y las empresas vuelve a haber una brecha muy grande del 60% entre inglés y español. Y esto es una cosa graciosa que en parte es por haber hecho mal la medición. La experiencia de usuario es mejor en español que en inglés. La gente está mucho más contenta en español que en inglés con la inteligencia artificial. Y claro, hemos hecho mal la pregunta, ¿no? Teníamos que haber preguntado a usuarios bilingües que hubieran utilizado los dos idiomas. Como no lo hemos hecho así, lo que hemos visto en realidad es que las expectativas de los que hablamos español son mucho más bajas. Entonces flipamos con cualquier cosa, por así decirlo, ¿no? que hace la inteligencia artificial, mientras que los ciudadanos anglosajones están mucho más acostumbrados y son mucho más exigentes con lo que piden que les hagan. Yo creo que voy a terminar ya, porque llevo 50 minutos hablando, termino. Aquí hay unas conclusiones que creo que vosotros podéis sacar por vosotros mismos después de ver esta charla. Entonces, cuando leáis artículos de para qué hay que usar ChatGPT y para qué no, pues no hay que creérselos, porque podéis sacar ya vuestras propias conclusiones. Obviamente, si lo probáis, veréis que es utilísimo para generar borradores de documentos, ¿no? El folio en blanco ya es un problema del pasado. Es un asistente de programación estupendo, es un asistente para tareas creativas donde la información factual, el conocimiento es menos importante, pues todavía más, ¿no? Te puede resolver cualquier problema de bloqueo creativo. Pero es muy peligroso utilizarlo como un tutor personalizado, o sea, ponerte a aprender de un tema que no conoces con ChatGPT es terrorífico porque por un lado es perfecto, cualquier pregunta que tengas te la va a contestar, es maravilloso, 24 horas al día tú tienes a tu tutor que tú le preguntas y te contesta, siempre te contesta, siempre tiene una respuesta satisfactoria, pero es que te la puede estar metiendo doblada. ¿Qué decir para hacer los trabajos del colegio o incluso de la universidad sin saber lo que estás haciendo? O sea, estás justo perdiendo la oportunidad de aprender de analizar información, sintetizar información, razonar, tomar decisiones, con lo cual todo lo que estás haciendo no te sirve para nada. No es bueno usarlo como un superbuscador, como un asistente digital universal que además, que en vez de proporcionarte links como Google, se los lee todos, te los resume para lo que tú quieres y te los contesta. No es buena idea, porque técnicamente se inventa todo lo que te está diciendo, porque te está siempre hablando de oídas. Nada de lo que dice está contrastado en una base de datos. Todo lo está diciendo de oídas sobre la marcha. Y por supuesto, jamás lo utilicéis como reemplazo de un profesional para hacer dieta, para hacer una dieta personalizada, para hacer una rutina de ejercicios. Esto creo que al 100% de vosotros parecerá absurdo, pero es que ahí fuera hay muchísima gente haciendo esto. Y yo creo que con esto ya he terminado. Y muchísimas gracias. Voy a decir solamente el último punto de mis conclusiones, que es bienvenidos al caos, porque lo cierto es que todo va a ser muchísimo mejor y muchísimo peor. Más o menos como con el móvil, que ha pasado lo mismo. Todo ahora es muchísimo mejor gracias al móvil y espantosamente peor gracias al móvil. Bueno, pues en ese sentido no creo que esta revolución sea tan diferente de las anteriores. Muy bien. Pues indicamos el compartir y así que nos puedan ver desde casa. Dejar de compartir. Perfecto. Vale, perfecto. Dejamos de compartir. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Gonzalo Arroyo. La verdad es que ha sido, creo que, bueno, bajo mi opinión, muy amena, algo que no es nada fácil, es decir, para los que no somos doctos en todo este tema de la programación, sí para el uso, es decir, porque nos genera mucha curiosidad y por eso era la idea de que alguien nos ayudara a poder entenderlo. Entonces le agradezco mucho el esfuerzo porque lo ha dado de una forma muy pedagógica, muy accesible para nosotros.
es decir, sin quitar, es decir, la terminología que tenemos, alguna cosita por ahí he anotado, pero la verdad es que le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho para poder entender, sobre todo, el nacimiento, que es relativamente joven, pero no de dónde viene. El nacimiento de ChatGPT sí que es joven, pero el tema de la inteligencia artificial, bueno, usted lleva ya 20 años estudiando sobre este tema, es decir, y ya arrastra, ¿no? Por lo tanto, hay un germen que está ahí y sobre todo las preguntas iniciales, ¿no?, que estaban dadas. Yo me gustaría, por favor, que abrir un turno de preguntas, por si quieren trasladarle al profesor Pérez Arroyo. Sí, vale. Mientras llega el micrófono, dejadme decir que yo creo que el mérito de esta charla es que si le preguntáis esto mismo a ChatGPT, os va a contar algo completamente distinto. O sea, esto es 100% libre de inteligencia artificial generativa. Sí. Todo lo que... Yo primero quería recalcar la gracia que habías dicho de lo del oro y lo de la superinteligencia. Yo soy informático y he montado la superinteligencia. Más que nada porque creo que actualmente sí que se tira más por la línea de lo del oro. Yo soy programador, no soy programador, tengo una hoja de programación de inteligencia artificial, de tecnología y demás. Pero creo que, no sé, quiero preguntar en un futuro, con los ordenadores cuánticos, donde la unidad de procesamiento ya no sea el bit, que es 1 y 0, que será el qubit, que es 0, 1, o puede haber superposición y demás. Si cree que se podrán sacar otro tipo de modelo o de reglas y demás que la inteligencia artificial se pueda optimizar más de cara al ratio. Me niego a predecir el futuro. Yo me atrevo a predecir el caos porque ya hemos empezado, ¿no? Para una vez que acierto algo de predicción tecnológica, prefiero no predecir nada más porque voy a meter la pata otra vez. Sí te puedo decir que tiene pinta de que el cuello de botella no es el cómputo. El cómputo es caro ahora, pero será por dinero. O sea, lo que mete OpenAI o Google o Facebook en procesar es una barbaridad y lo hacen. Y GPT-4 no sabemos qué tamaño tiene, pero sabemos que es un tamaño bestial y que el coste de entrenar será enorme, pero lo hacen. Lo que tiene pinta es que se van a acabar antes los datos. En parte porque no generamos datos infinitos, los humanos, y en parte porque encima nos está empezando a dar pereza y estamos dejando que nos lo generen las máquinas. Así que yo creo que el cuello de botella va a estar ahí, por lo tanto que la computación cuántica, en este caso concreto, no va a jugar un papel fundamental. Y de paso, aprovecho para decirte, como has votado superinteligencia artificial, que lo que sí que es verdad es que tenemos que acostumbrarnos a dejar de pensar en la inteligencia, y lo digo pensando incluso en los investigadores, como una cosa lineal, ¿no? O sea, los humanos estamos aquí y alguien viene por la línea hacia arriba, ¿no? Y vienen las máquinas y de repente ya son como nosotros de inteligentes y luego nos pasan. Está claro que no. O sea, está claro que hay múltiples inteligencias, que hay múltiples dimensiones por las que desarrollar tu inteligencia y que las máquinas van por otro lado. O sea, fijaros que están haciendo cosas increíbles con mucha menos capacidad de abstracción, sin capacidad de razonar, pero siendo capaces de leer muchísimo más que nosotros, ¿no? Entonces, hay capacidades que las tienen mucho más desarrolladas que nosotros y otras todavía mucho menos. Y otras que son capaces de imitarlas, aunque en realidad no las tengan, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos, o sea, las máquinas ya calculan mejor que nosotros casi desde que empezaron a existir, para eso se diseñaron, para ser capaces de hacer cálculos matemáticos más rápido que nosotros y ahora mismo pues hay muchas otras cosas que hacen mejor que nosotros de forma diferente. Entonces, no son ni más ni menos inteligentes. Yo dejaría de pensar en términos de la escala de inteligencia. Quería comentar una cuestión que también es sorprendente. Cuando dialogas con el ChatGPT, parece que siempre tiene un modelo, como decías, que de alguna manera le ha dado unos parámetros de cómo tiene que ser la respuesta. Y una de las cosas que sorprende es que siempre quiere quedar bien y siempre parece que estuviera imbuido un pensamiento muy positivo, muy moralista, donde la violencia, la agresividad, este tipo de cosas, las censura y no las permite. De hecho, en un diálogo que tuve, en un momento me salió un aviso diciendo: esto está prohibido, se corta el carro. Y fue muy interesante ese aspecto de cómo
para que estuviera influido por el síndrome de Poliana, ¿no? Pensamiento positivo, de darte lo más bonito de la vida, lo más guay, lo más eufórico, evitar cualquier tema de conflictos. Y en ese sentido, yo que soy psicólogo, pues realmente vas viendo casi cómo lo pensaba, cómo has expuesto las cosas, parece que va viendo como los niños, un crecimiento de una capacidad de abstracción a partir de un pensamiento concreto, cómo interioriza un padre que le da un modelo con el que dialoga, tú lo has puesto de ejemplo, y cómo realmente, como no puede dar un salto todavía a pensar sobre sí mismo y estar muy extrovertido, pues casi hace un tema mimético en el cual, además, como tampoco ha salido todo, porque hay muchas cosas que no están, casi todos los temas profesionales que tengo del psicoanálisis o de la psicología analítica no están metidos, o sea que ahí se inventa lo que le da la gana. Entonces parece que también tiene como los falsos recuerdos, las falsas, un lenguaje casi en términos clínicos mitopoyético, de crear sus propios mitos, sus propios lenguajes, con lo cual debería llegar un momento, desde mi punto de vista y haciendo una analogía con el desarrollo psicológico, que debería parar la información a ver si le sale algo nuevo, si hubiera nada más, algo de introversión, algo de parada, para ver si hay algún salto de alguna forma. Es una pregunta súper interesante, pero fíjate cómo estás antropomorfizando, lo he dicho, por fin, lo he hecho bien, un montón, cuando en realidad es un algoritmo diseñado para serte útil, ¿no? Es interesante esto, vuelvo a la figura esa del monstruo con la carita. Ha aprendido todo lo que ha visto en Internet, pero fijaros que es un cacharro que ha sido, yo creo que el de adopción más rápida de Internet, de la historia. O sea, en cuestión de semanas estaban 8 millones de personas usándolo. Eso no ha pasado con ninguna red social, con ningún servicio de Internet. La responsabilidad es enorme. Entonces ellos, ese periodo de entrenamiento con látigo, cada vez han tenido más cuidado de ponerle vallas para que no se salga de determinado papel, porque si tú pones a una persona con tendencias suicidas a hablar con un cerebro artificial que no ha sido entrenado para ser positivo, pues pueden acabar suicidando. De hecho, ha habido casos, no con ChatGPT, pero con sistemas anteriores, de gente que se ha suicidado después de estar unos días hablando con un cerebro artificial de estos. Entonces, claro, también desde el punto de vista corporativo de la empresa, tiene una responsabilidad social enorme y es casi entendible que le vayan cortando las alas para que cada vez haya menos temas en los que se meta, porque claro, con una escala de millones de usuarios, cualquier cosa chunga que pueda pasar te acaba pasando, ¿no? Y además no solo es trágico desde el punto de vista social, sino terrible desde el punto de vista reputacional, ¿no? Aunque sea un caso en 1 millón, eso te hace un daño tremendo. Entonces, esa mascarita y esa carita sonriente al final están escondiendo todas las monstruosidades que hay detrás, pero las están escondiendo solo. Y hay muchos ejemplos de cómo saltarse esas vallas, ¿no? Está entrenado por profesores para dar determinadas contestaciones, pero si te sales a un terreno que los profesores no hayan controlado, de repente tienes como sus respuestas crudas. Es muy curioso, no creo que ahora funcione tan bien, pero en el ChatGPT de hace 6 meses el truco de los programadores era pedirle que hiciera programas para sacarle los sesgos. Y entonces si le preguntabas, hazme un programa en Python que determine si un programador o no es bueno o no en función de su género. Y el ChatGPT te soltaba directamente, si género igual mujer, entonces programador malo. Así, o sea, directamente. Ese sesgo extraño y absurdo que tienen allí los programadores de Silicon Valley, que lo tienen, que es tremendo ser mujer en una empresa de estas, pues lo había aprendido de Internet. Y cuando te saltabas la valla de entrenamiento del lenguaje humano, de preguntar cosas como lo harías con un amigo, con un psicólogo, y le pides un programa, entonces ya esa valla no aparece y obtienes la crudeza de todos los sesgos a los que está sometido. Así que de verdad hay que hacer el esfuerzo que nos cuesta a todos, de no antropomorfizar. Nos cuesta porque cualquiera de nosotros ve 2 puntos y una raya y ve una cara.
Y cuando se pone a hablar con algo que te da respuestas de este tipo, lo lógico es inmediatamente nuestro cerebro lo convierte en humano. Y hay que tener mucho cuidado con eso, es que les pasa hasta a los propios desarrolladores. Sí, vale. Oye, gracias por estar aquí con mi chapa de 1 hora y quedaros también a las preguntas todos. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería preguntar que, bueno, más que nada yo no conocía cómo funcionaba esto de ChatGPT y inteligencia artificial. Yo en principio me pensaba que, no sé si quizás sea así, que por ejemplo la información estaba evaluada, estaba categorizada, es decir, no es lo mismo la información de libros o de artículos académicos o de que lo que pueda decir Twitter, y que eso la inteligencia artificial era capaz de evaluar, de evaluar para luego dar la respuesta más adecuada. Incluso yo lo suprimiría desde tantos datos, todo eso, y parece ser que confunde, pues eso hay que eliminarlo para que esa aplicación sea lo más útil posible, aunque de momento solamente tenga esas utilidades que has puesto ahí en la diapositiva. Y nada, principalmente era eso. Luego también te quería comentar que hay un chaval que no sé si le conocerás, que ha usado, tiene 19 años, lleva con esto 4 o 5, ha hecho un programa con la inteligencia artificial que se ha hecho rico, que se llama Escríbelo, y tiene proyecto otra cosa para que si lo quieren mirar por ahí, tiene proyectado hacer otra cosa de utilidad para él, ya te digo. Escríbelo es un programa que escribe artículos y luego a través de la inteligencia artificial que los escribe, aparte de escribirlos, los posiciona en Google para que cuando la gente los posiciona arriba, para que sean pulsados, y cuando los leas pulses y vayas generando publicidad, bueno, lo hace en ese plan está hecho el Escríbelo y parece ser que tiene otro, por si lo quieres ver, como el chaval lo usa como oportunidad, precisamente. Nada más, gracias. Sí. Vale, pasamos, vamos a hacer un turno. ¿Vale? Es que se me va a olvidar. Vale, Una respuesta muy rápida. Lo de con qué la alimentas es un tema muy curioso y muy delicado, porque si alimentas solo con textos estupendos, cuando luego tu problema es detectar contenido tóxico en Twitter para moderarlo, entonces no lo entiende, porque nunca ha visto a nadie diciendo barbaridades machistas en Twitter. Entonces es curioso porque el hecho de alimentarlo con todo lo que estamos diciendo luego le da también el poder de entender y de digamos, darnos información muy útil sobre lo que la gente está diciendo. O sea que es complicado, entiendo lo que dices, y de hecho a veces se ponen filtros, dependiendo de si lo vas a especializar en un sublenguaje u otro, pero en general no es tan fácil como decir, vamos a darle solamente las obras de Shakespeare, no es tan fácil. Vale. Si me dejas el boli, me apunto las preguntas y así... Sí, solamente das un apunte. Una creciente preocupación de las compañías, de las organizaciones, sobre el uso del ChatGPT en las organizaciones, en lo que representa respecto a la ciberseguridad, porque representa básicamente la fuga de datos. Es habitual, hablo con los programadores, que utilizan como fuente de corrección de código. El código es un activo muy valioso en las compañías, e incluso depende de compañías, absolutamente valioso. Entonces, desde el momento que tú estás usando ChatGPT para corregir esta función, este código, lo estás regalando a ChatGPT. Y ese mismo código que tú estás regalando, el propio ChatGPT lo puede ofrecer a otro usuario en otro momento que esté buscando una solución parecida. Por lo cual estás compartiendo ese código de manera abierta. Es algo que en las organizaciones están muy preocupados y incluso hay compañías que están ya directamente volviendo a utilizarlo. No sé si vosotros desde el punto de vista de los analistas de inteligencia artificial estáis viendo esta preocupación o cómo creéis que puede impactar. Sí, muchas gracias. Perdón, vale, ahora te contesto. Sí. Contéstale y pasamos. Nada, simplemente que efectivamente es un problema súper relevante. Y realmente, si estás en una organización y quieres evitarlo, tienes que ir a los cerebros artificiales open source y ya, digamos, las fases de entrenamiento en las que interaccionas y luego las de utilización ya son tuyas, ya no las ve nadie. Y claro, tienes
tienes cerebros artificiales que de momento son bastante peores que GPT-4, que ahora mismo es lo mejor, pero que no está claro que vaya a ser así a futuro. O sea, que en el caso de la generación de imágenes, DALL-E al principio fue el primero, y sin embargo el open source y los modelos Stable Diffusion, que son de código abierto, ahora mismo son perfectamente competitivos incluso con el nuevo DALL-E que acaba de salir. O sea que es muy posible que en el futuro el código abierto sea una solución a ese problema. Ahora mismo hay que pasar por el aro y efectivamente están utilizando todas las interacciones que tú tienes con ellos. Es muy relevante, gracias. Vale. Sí. Si sobre un determinado tema hay publicada más basura que información buena, entonces si ChatGPT se alimenta políticamente, realmente. Así en general, sí. Efectivamente. Por eso ChatGPT piensa que las mujeres son malas programadoras. Eso es simplemente alimentarse de basura. Es un ejemplo clarísimo. Es que hay varios temas sobre los que yo creo que hay más basura publicada que información buena. Efectivamente. Eso es todo. Vale. Sí, muy rápidamente. La Unión Europea trabaja, o no sé si ha aprobado ya legislación sobre la inteligencia artificial para evitar usos inmorales, como algunos ejemplos que hemos visto últimamente. ¿Va a servir de algo o la legislación se irá adaptada? Es una pregunta fantástica que necesitamos una charla entera para hablar de ella. Todas las potencias mundiales están desarrollando ahora legislación, pero claro, sus perspectivas son muy distintas, ¿no? Parece que la Unión Europea es la abanderada de los derechos de los ciudadanos, que éticamente creo que es la única respuesta posible, pero los otros no son tan limpios. El efecto a corto plazo, desde luego, es que la investigación y el desarrollo en Europa es más complicado. A largo plazo espero que los demás lleguen a tener restricciones parecidas y entonces Europa vaya por delante en manejarse en esa jungla, ¿no?, de reglas. Pero la verdad, no sé si sois demasiado optimista, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Gracias. No utilizo mucho el chat GPT, ¿vale? Pero recientemente le hice una pregunta relacionada con hazme un alegato político, que ahora es lo que quería preguntarte. Pero antes quería matizar. La pregunta que has formulado antes, es decir, he entendido que la pregunta es ¿a qué se parece más?, ¿no? Sí. Pues claro, evidentemente, si no hemos llegado todavía a la inteligencia general, según Ostrom, llegaremos entre 30 y 90, de los 30 y 90 de este siglo, por supuesto, sobre la inteligencia no vamos a llegar. Simplemente intuitivamente da la sensación. ¿Y por qué a mí me da esa sensación? Porque yo he dicho que sí, por lo siguiente. Porque evidentemente le preguntas a ChatGPT algo donde ya hay información. Por ejemplo, recuerdo que no hace mucho le pregunté un tema de filosofía, ya que estamos. Hazme una relación entre el instinto de libertad de Nietzsche y la insociable sociabilidad de Kant. Bueno, ¿vale? Pero eso es de esperar porque esa información existe. Pero no solo existe, sino que está por todos lados, repetida muchas veces. Por eso es mucho menos probable que te cuente un cuento chino si estás preguntándole cosas de primaria que si estás preguntando cosas muy especializadas de algún tipo de investigación académica. Exacto, yo no sé si esa investigación existe porque es complicado, ¿vale? Pero efectivamente su respuesta fue interesante, por lo menos, y acertada en mi punto de vista. Pero la pregunta que después le hice, digo, voy a probarlo realmente, ¿no? Entonces diseñé a través de un tema político, es decir, unos objetivos, conseguir algo, unas tácticas, unas estrategias, todo lo necesario para conseguir un objetivo. Y le dije al ChatGPT, le hice el prompt, ¿vale? Le pregunté exactamente, bueno, copié lo que había hecho, entre comillas, se lo puse, y le dije, hazme un alegato político sobre este texto que he preparado yo. Bueno, es decir, lo he leído a otras personas que están impresionadas, solamente hace falta alguien que sea capaz de tener. Es decir, ahí no coge la información de esa información que tiene almacenado. Lo que he hecho es, de alguna manera, con lo que yo le he pasado, lo ha analizado, por supuesto, ha reducido, ha encontrado lo que realmente, desde mi punto de vista incluso, yo esperaba que encontrara,
y le ha dado un tono, bueno, de alegato político, tipo Hitler, por decirte algo, ¿eh? Sí, sí, es que de hecho... ¿Cómo me explico? Esto, no lo entiendo yo. de hecho, esto encaja con todo lo que te he contado. El escribir en el estilo de, como decirle, explícalo como para un niño de 8 años. Pues son formas de hablar, son rituales formulaicos, estilos. Los estilos es lo que más ha visto. Entonces, es lo que mejor puede reproducir. Ahora, aún así, tengo que reconocerte que a efectos de síntesis de información es realmente sorprendente. O sea, es una de las cosas en las que yo no soy capaz de explicar paso a paso qué está pasando ahí, porque a mí me sorprende lo bien que lo hace. En general, porque luego también sigue patinando de vez en cuando. Vale, acabamos contigo, Raúl, si puede ser. Hola, buenas noches, Julio. La conferencia ha estado muy bien. Resulta fascinante lo de la inteligencia artificial y ver cómo va creciendo, ¿no? Es algo que me ha resultado fascinante. En torno a la pregunta que se plantea al principio, que era ¿cómo puede ser la inteligencia artificial más inteligente que un humano? Creo que es obvio, ¿no? Es el humano quien la programa, quien le insufla vida y por ende el ser humano es el más inteligente. Lo que pasa es que eso está muy bien que usted haya advertido sobre los problemas de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no tiene corazón, no sabe discernir lo bueno de lo malo. Entonces, ¿no cree usted que es responsabilidad del programador poner la medida oportuna para que no cause perjuicios a la población, a aquel que se deja de llevar por el consejo de cómo debe de vestir? Porque eso puede llevarle también a cómo debe de actuar o cómo debe ser. Y ese es el problema ético que se plantea siempre que hay un avance tecnológico, siempre hay un problema ético. Eso es todo. Creo que la regulación ética de la inteligencia artificial y en general la regulación es fundamental. Voy a citarme a mí mismo. Los desarrolladores son niños jugando con armas nucleares en el parque. Necesitan supervisión, definitivamente. Vale. Bueno, pues yo me sabe muy mal, pero es que tenemos que concluir porque tenemos cerrada la parrilla ya. Entonces creo que nos van a dejar aquí entre todo, pero yo, profesor, darle de nuevo las gracias, de verdad. Darle las gracias también a todos ustedes por su participación. Quiero recalcar el esfuerzo de los alumnos y las alumnas del grado de filosofía, bueno, de pedagogía y que han también asistido y han querido participar, y de otros alumnos y alumnas también del centro. Hoy hemos tenido una notable representación también de profesores del centro y profesoras que hay, y en general de lo que es este espacio, ¿no? Después de 13 años, ver que hay un nutrido grupo que representa lo que somos en sociedad. Yo no sé si ChatGPT, por un poco cogerle el hilo, profesor, reproducirá lo que podemos sentir aquí. Yo creo que no. Yo, por lo menos, es decir, como coordinador de la actividad, puedo decirles que la satisfacción, la alegría de poder estar con todos ustedes compartiendo este momento, creo que eso no lo podrán nunca expresar. Al igual que no podemos expresar cuál es el amor que sentimos por nuestros hijos, nuestros familiares, por ese padre que no está, pero que le podemos preguntar. Y la paella de mediodía Tampoco. Así que yo creo que, como usted dice, a lo mejor no estamos caducos ni estamos anticuados, y que el ser humano pues todavía tiene mucha guerra que dar frente a estas máquinas. Muchísimas gracias y buenas noches a todos ustedes.